Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 189. Dice así: escucha a Dios. Escuchar a Dios es muy importante. Algunas personas son muy buenas haciéndolo. El general George Marshall dijo: la fórmula adecuada para el acto de escuchar es: escucha la historia de la otra persona, escuche la historia completa de la otra persona, escuche la historia completa de la otra persona en primer lugar. Escuchar a Dios es una de las claves en nuestras relaciones con Él. Escuchar significa oír atentamente, prestar atención. La oración significa darle a Dios primero todo nuestra atención. Ahora vamos a leer Salmos 81 del 8 al 16. Dice así: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Fui yo, el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas, pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, ¿qué tan rápido sometería a sus adversarios? ¿Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos? Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre, pero ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Primer punto: escucha a Dios cuando te habla por medio de los salmos. Todos experimentamos hambre físicamente, la cual solo puede satisfacerse con comida, pero también tienes un hambre espiritual que solo puede satisfacerse escuchando a Dios, quien nos dice: si tan solo me escucharas. Las palabras de Dios satisfacen tu hambre espiritual. Dios promete: abre bien la boca y te la llenaré. Si lo escuchas, te promete: te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciará. Por un lado nos pide: escucha, pueblo mío, Dios quiere lo mejor para ti y te advierte de los peligros de ignorarlos continuo. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. El resultado de no escuchar a Dios es que Él nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones, que está en Romanos 1 del 24 al 26. Por otra parte, Dios promete que si lo escuchas, actuará en tu nombre. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos, que está en Salmos 81 del 13 al 14. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque cada día puedo escucharte y satisfacerme como con el mejor trigo. Ayúdame a escuchar cada día, a prestar atención a lo que dices y a confiar en que actuarás en mi nombre. Ahora vamos a leer Hechos 26. Vamos a leer Hechos 26 del 24 al 32 en la NTV. De repente Festo gritó: Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey de Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar llegue a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salía, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César.
Hechos 27. Pablo navega hacia Roma. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Greta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenicia, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenicia era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Punto 2. Escucha a Dios cuando te habla a través de los apóstoles. El apóstol Pablo fue un mensajero de Dios. El Señor habló a través de él. Aquellos que estaban escuchando a Pablo en este pasaje tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios. Cuando Pablo estaba navegando hacia Roma, el centurión, en lugar de escuchar lo que Pablo dijo, siguió el consejo de timonel y del dueño del barco. El error por no escuchar a Pablo fue casi desastroso. En la primera parte del pasaje vemos a Pablo encadenado delante de Festo y Agripa, contando las buenas nuevas acerca de Jesús, su muerte y su resurrección. Festo le gritó: ¿estás loco, Pablo? El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Dice: ¿estás loco, Pablo? Alguna gente ha pensado siempre, y todavía lo hace, que los cristianos estamos un poco locos. La respuesta de Pablo fue: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. No respondió: si esto es un poco loco, pero lo creo. Se negó a aceptar la sugerencia de que sus creencias eran irracionales. Pablo argumentó que hay una base racional para la fe. Hay buenas razones para creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Nuestra fe es razonable y es la verdad. No debemos tener miedo de representar argumentos lógicos y razonables. Necesitamos presentaciones inteligentes del evangelismo. Sin embargo, la razón por sí sola no es suficiente. Antes de llegar a ser cristianos, había escuchado los argumentos y las razones de la fe. No había sido contestadas todas mis preguntas. Sin embargo, di un paso de fe basado en lo que había oído acerca de Jesús. En el momento en que lo hice, fue como si mis ojos hubieran sido abiertos y entendí mucho de lo que no había visto antes. Las razones solo nos llevará hasta un punto. Sin embargo, cuando estamos tratando de persuadir a la gente para seguir a Jesús como lo hizo Pablo, es importante explicar que el mensaje acerca de Jesús es razonable y es la verdad.
La respuesta de Agripa a Pablo fue: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Pablo replicó: sea un poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oraciones que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. A Pablo no le importa si las personas se convierten en cristianos a través de una crisis, sea en poco tiempo, o mediante un proceso o en mucho, pero hizo todo lo que estaba a su alcance para persuadirlo de convertirse en cristianos como él lo había hecho. Pablo no se avergonzó de orar para que la gente se convirtiera en lo que él era, que está en Gálatas 4:12. Pablo no había hecho nada que mereciera la muerte o el encarcelamiento, que está en Hechos 26:31, pero las autoridades civiles encontraron una excusa bastante absurda para no dejarlo libre. Esto tuvo que ser tan injusto e irrazonable y profundamente frustrante para Pablo. Sin embargo, aquí estamos casi 2000 años después, escuchando las palabras que Pablo pronunció en aquellas ocasiones y a través de ellas teniendo la oportunidad de escuchar a Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, oro para que seamos como Pablo en su fe y pasión. Oro para que cuando demos las buenas nuevas acerca de Jesús, las personas tengan la sensación de que al escucharnos están escuchando a Dios. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes 16 del 1 al 17. Ahora vamos a leer Segundo Libro de Reyes del 16. Segundo Libro de Reyes 16 del 1 al 20. Dice así: Acaz reina sobre Judá. Acaz, hijo de Jonatán, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y el reino en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de la nación pagana que el Señor había expulsado de la tierra, del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso a los santuarios paganos en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom, expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. El rey Acaz envió mensajeros a Tiliapilser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo, sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital de Aramea, se llevó cautivos a sus habitantes y estableció en Kir. También mató al rey de Resín. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Pielser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías. Junto con el diseño bien detallado, Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual y tuvo listo antes de que el rey volviera a Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de granos y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los panales laterales y los tazones de las carretas
para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar y lo puso sobre el empedrado por deferencia al rey de Asiria. También quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Ahora vamos a leer segundo libro de Reyes del 17 al Segunda de Reyes 17 del 1 al 41. Dice así: Oseas gobierna sobre Israel. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá, y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas, pero Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria, al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Samaria cae ante Asiria. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alat, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medeos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeña hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Sera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a los ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y decretos, es decir, toda la ley que les ordene a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos y los profetas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Sera y rindieron cultos a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer a los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia, pues cuando el Señor arrancó a Israel del reinado de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido
todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy, extranjeros en Israel. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Abá, Hamat y Sefarbaín y los reubicó en la ciudad de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a alguno de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar la ciudad de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoran como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado desde Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo orar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses en todas las ciudades donde habitaban. Colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sucot-Menot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Hamat rendían culto a Sima. Los sabitas rendían culto a sus dioses Nibhat-Hatz y Tarsak. Y la gente de Serfabaín hasta quemaba a sus propios ídolos, a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelet y Amalet. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquier y lo nombraban sacerdotes para que ofrecieran sacrificios en lugar de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, seguían las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan cultos a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios, el quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Tercer punto: escucha a Dios cuando te habla por medio de los profetas. Dios permitió que Israel fuera capturado y llevado al exilio porque se negaron a escucharlo. La historia de este periodo en el libro de Segundo de Reyes podría resumirse con las palabras: no escucharon, no quisieron escuchar, no quiso escuchar. Como vimos ayer, todos los problemas que enfrentaron los reyes y el pueblo de Dios fueron el resultado de no escuchar a Dios. Dios le habló al pueblo a través de sus siervos los profetas. Una y otra vez el Señor envía a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Esta fue la razón por la que fueron expulsados. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Blasfemaron contra el Señor su Dios. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. El resultado de no escuchar fue que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios y fue enviado al exilio de Asiria. Por eso el Señor arrojó a Israel de su presencia. Al igual que ocurre con nosotros, muchas veces ellos no habían sido tan implacables en contra del pecado en sus vidas. En palabras de la traducción bíblica Text Message, ellos honraban y adoraban a Dios, pero no exclusivamente. Ellos realmente no adoraban a Dios, no tomaban en serio lo que Dios dice sobre cómo comportarse y en quién creer. No hicieron caso
no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. George Mercer escribe: ¿alguna vez te has olvidado de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, dejando que el pecado invada tu vida? No permitas que nuestro enemigo, el diablo, te lleve al cautiverio del pecado y de la desobediencia, que solo conduce a la destrucción. Lo trágico es que en realidad el deseo de Dios era bendecirlos. Sus mandamientos e instrucciones fueron dados para que pudieran prosperar. Ver en Deuteronomio 6 del 1 al 3. Podemos verlo en las riquezas de los diferentes reyes de Israel y de Judá. El escritor de Primera y Segunda de Reyes nos da un pequeño balance respecto a si cada rey hizo lo que le agradaba al Señor. Cada uno de los reyes es descrito como uno que estaba haciendo lo que ofende al Señor. Segunda de Reyes 17:2, y conduciendo a la destrucción temprana del reino. En contraste, casi la mitad de los reyes de Judá se escriben en términos ampliamente positivos y alrededor de la mitad en términos bastante negativos. Judá floreció bajo el control de los reyes buenos y su historia es mucho más larga y más positiva que la de Israel. Los reinados de los reyes buenos eran generalmente más largos que los de los reyes malos. Los 12 reyes eran malos, reinaron por un total de 130 años, mientras que los 10 reyes buenos reinaron por un total de 343 años. No obstante ser los reyes buenos, se enfrentaron a todo tipo de dificultades y desafíos, pues seguir a Dios no es garantía de una vida fácil. Sin embargo, su ejemplo es un poderoso recordatorio de sus bendiciones y la sabiduría de escuchar y seguir a Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a escuchar atentamente lo que dice. Líbrame de los pecados secretos. Oro para ser hábil a la hora de pedir ayuda y no permitir que el pecado invada mi vida. Ayúdame a no hacer solo lo que hacen las personas que me rodean, ayúdame a no hacer lo que hacen las personas que nos rodean, sino a escuchar tu voz, a seguir y disfrutar de tu presencia. Pipa añade, Segunda de Reyes 17:41. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. A veces cuando estamos adorando en la iglesia me distraigo por pensar en lo bonito que son los zapatos de alguien o si debería cocinar pescado o pollo para el almuerzo. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.